Continuamos con más en las noticias Tampico. En este momento tenemos para usted una muy interesante entrevista. Me da mucho gusto saludar y agradecer la presencia del químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Liste. El químico, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, buenos días. Y bueno, pues aquí con mucho gusto acompañándote y agradeciendo que nos den una oportunidad de comunicarle al público pues, información que pensamos pueda ser de utilidad. No, al contrario, gracias por hacerlo, químico, porque definitivamente el desconocimiento a veces nos hace tomar decisiones que no son las más apropiadas. Y en un tema como la salud no puede uno escatimar en ese sentido. Y bueno, lo primero que quisiera platicar con usted, químico, el tema de las pruebas. Creo que se ha generado muchísima confusión. ¿Cuál es una buena prueba? ¿En qué momento hacerse una prueba? Lo vamos a ir desglosando, pero lo primero que quisiera preguntarle, químico, es ¿cuántas pruebas existen para poder diagnosticar el COVID-19? Muy bien, es una buena pregunta. Propiamente para diagnosticarlo, digamos, solo existen dos, ¿sí? Que es la PCR, que en este momento es considerada el estándar de oro, ¿verdad? Y en segundo lugar, la prueba de antígeno, ¿verdad? Ahora, sí es importante que platiquemos, aunque sea brevemente, de qué característica tiene cada una de estas dos, ¿no? Por supuesto. En el caso de la PCR, lo que uno hace es que identifica ciertas regiones en el genoma del virus, ¿sí? Es decir, el virus, como nosotros, también tiene un genoma, tiene, digamos, una molécula, ¿sí? En donde se encuentra codificada toda la información para precisamente hacer copias de sí mismo y seguirse replicando y seguir siendo infeccioso y demás, ¿no? Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es que identificamos 3 regiones distintas del genoma de este virus. Entonces, al hacer esto, nosotros sabemos si se encuentra presente este virus o no. Y esto es importante porque, digamos que la sintomatología, ¿verdad? Hay un traslape entre la sintomatología, por supuesto, de este virus y la sintomatología de otros virus, por ejemplo, no solo respiratorios, sino de otro tipo, ¿no? Está, por ejemplo, el caso del dengue, que puede darnos incluso un poco a veces de irritación de garganta y cosas así cuando inicia el curso viral. Y entonces, en ese sentido, la sintomatología puede ser un poco confusa, pero hacer la PCR nos identifica con total claridad que se trata de SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la prueba de PCR. Ahora, la prueba de antígeno lo que hace es, no identifica el material genético, sino identifica una proteína del virus. Ahora, esta proteína lo hace con una alta especificidad también, ¿sí? En ese sentido, los dos estudios son buenos. Es un poquito mejor todavía la especificidad de la PCR, por supuesto, pero ambas son buenas pruebas en términos de especificidad. Es decir, no se confunden con otros virus. Son muy buenas para, cuando salen positivas, son muy buenas para identificar que efectivamente se trata de este virus, ¿sí? La diferencia más grande existe en la sensibilidad. ¿Sí? ¿Qué es la sensibilidad? Es esta capacidad que el estudio tiene para, al encontrarse el virus presente, poderlo identificar, ¿verdad? Correctamente, ¿sí? Entonces, la PCR es más sensible en ese sentido. Entonces, eso quiere decir que concentraciones de virus relativamente medianas a bajas, todavía la PCR las puede identificar. Detectar. Así es, cosa que la de antígeno no puede hacer con la misma eficiencia. Perdón, lo voy a interrumpir. Una pregunta, para que la gente pueda diferenciar, ¿antígeno es sanguínea, PCR es hisopo? Ambos son hisopos. Ambos son hisopos. Ambos son hisopos, así es, porque la pregunta era diagnósticas, ¿verdad? Estas son las únicas dos diagnósticas. Las de sangre ya no son diagnósticas. Realmente esas sirven. Buen dato. Así es. Ya cuando uno estudia en sangre, lo que está estudiando son los anticuerpos, ¿sí? Es decir, la respuesta del organismo a la infección. O sea, para saber si tuve o no. Por ejemplo, puede servir para saber si tuve o no. Puede también servir para, digamos, de alguna manera se infiere que al encontrarse los anticuerpos presentes existe inmunidad contra el virus, se tuvo el padecimiento, pero también se cuenta con al menos cierta protección contra una reinfección, ¿sí? No podemos asegurar al 100% que exista esta inmunidad. Sin embargo, digamos que lo típico es que una vez que se encuentran anticuerpos, la persona ya no es susceptible al virus. En este caso, insisto, como es un virus nuevo, y si sabemos de casos de reinfecciones, sabemos que es probable y que existen, y que pueden darse incluso a los 4 meses, una cosa así, que es un periodo muy breve realmente, aunque no es común, quiero insistir. Hoy sabemos que la inmunidad
al menos, muy bajita la mano, dura 8 meses en la vasta mayoría de las personas, ¿verdad? Okay. Puede ser que dure incluso más, pero como insisto, como esto es nuevo, pues vamos aprendiendo conforme va avanzando el tiempo. Químico, ¿esta prueba sanguínea es la que conocemos como la prueba rápida o hay otra prueba rápida? Hay 2 pruebas rápidas. Okay. La de antígeno tiende a ser rápida siempre, casi siempre, ¿sí? Y la otra son las de anticuerpos, que también pueden ser rápidas. Ahora, nosotros las pruebas de anticuerpos rápidas no las hacemos, ¿sí? Las hemos descartado porque la calidad es muy mala. Lo que sí hacemos anticuerpos, pero no los hacemos por prueba rápida. Los famosos falsos negativos o falsos positivos. Exactamente, son sobre todo los falsos negativos son muy elevados. Muy elevados. Y también hay falsos positivos porque como existen otros coronavirus que generan catarros, digamos, estacionales y todo esto, y son comunes, más o menos del 10 al 30% de los catarros de cualquier estación del año se deben a otros 4 coronavirus humanos. Los anticuerpos de estos coronavirus dan reacción cruzada a veces con esta prueba. Entonces, eso quiere decir que alguien que estuvo expuesto a un coronavirus distinto nos da positivo en la prueba de anticuerpos, ¿no? Químico, ¿en qué momento debe una persona hacerse una prueba? O sea, ¿cuándo decir, yo creo que me la debo de hacer? Claro. Bien, bueno, un punto muy importante es en cualquier momento en el que uno empiece a tener alguno de los síntomas que ya están muy bien descritos. Ya sabemos tos, ya sabemos pérdida del olfato y del gusto tal vez, ¿verdad? Irritación de garganta, etcétera, ¿no? Las cosas, la fiebre, por supuesto, las cosas típicas que ya se han repetido mucho y que podemos consultar en la página de la Organización Mundial de la Salud o en Secretaría de Salud en nuestro país, por ejemplo, para buscar medios oficiales. Cualquier momento en que nosotros tengamos alguno de esta sintomatología, es importante identificar oportunamente la infección. Ahora, también es importante hacerlo cuando sepamos que estuvimos en contacto con gente que está, así es, ya corroborado, que acaban de tener un diagnóstico, siempre y cuando se encuentren en la, digamos, ventana en la que pudieran haber sido infecciosos, ¿no? Y perdón, Químico, perdonando la expresión, para no errarle, PCR es la prueba por excelencia. La PCR es la mejor prueba, esa es la verdad. Ahora, rápidamente digo qué es lo que ocurre aquí. Mira, la PCR, como es más sensible, nos puede detectar casos incluso en el periodo presintomático, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo antes de que inicien los síntomas? De 24 a 72 horas antes, las PCRs ya empiezan a dar positivas. Cosa que la de antígeno no se recomienda en ese periodo, se recomienda para puras personas con síntomas y solamente en la primera semana de síntomas, del día 1 al día 7. Ya del día 8 en adelante, entonces vuelve a entrar, o sea, digamos que la PCR puede aplicar desde 2, 3 días antes de que empiecen los síntomas y durante. Y así es, hasta 2 semanas, digamos. Pues es extremadamente exacta la prueba. Sí, la PCR es mucho mejor. Ahora, puede fallar, evidentemente, ¿sí? ¿Cuándo falla la PCR? Puede fallar por 2 motivos. Puede fallar porque la toma de muestra no haya sido adecuada, o puede fallar porque la carga viral en el momento en el que se tomó la muestra y justo en el sitio del que se tomó haya sido baja, exactamente, ¿no? Y entonces quede por debajo del límite de detección de la prueba. Sin embargo, si el paciente persiste con sus síntomas, es importante repetir para estar seguros que realmente se trata de un verdadero negativo, por ejemplo, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Químico, la verdad es que traigo una retahíla de preguntas, el tiempo se nos ha agotado. Yo creo que le vamos a seguir con este tema porque hay muchísimas dudas. Quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado. No, gracias, al contrario, aquí estoy a la orden. Y seguiremos platicando. El químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo de Grupo Lister. Estamos recibiendo muchísimas preguntas de parte del auditorio, pero pues vamos a seguir platicando, Químico. Gracias por estar con nosotros.